Buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes y que el Señor bendiga a sus hogares y a toda su familia. En esta hora vamos a presentar su programa, El Poder de la Verdad, con el versículo aquí escrito: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esta oportunidad vamos a ver un tema, una temática que nos atañe a todos. A todo el que me oiga le atañe, le interesa, le debe interesar por lo menos. Porque fíjense, hermanos, que todos estamos sometidos en este mundo a pruebas y a tentaciones. Todos en este cuerpo, en este tabernáculo que vivimos, porque así le llama la Biblia a este cuerpo, es solo como un vaso, como un depositario, como un tabernáculo donde vivimos durante un tiempo. Nuestra alma aquí está y está siendo probada y tentada. Pero ya vamos a ver, porque qué bonito es esto. Yo quiero leer, hermanos, algunas preguntas. Por eso es que les digo que a todos nos atañe, porque hay muchas personas que continuamente preguntan, y yo tenía como pendiente esta transmisión de esta reflexión. Muchos preguntan por diversos problemas, por diversas tentaciones, pero creo que una de las más recurrentes, hermanos, es la tentación respecto a lo sexual, respecto, hermanos, a ese tema. Tanto hombres como mujeres. No es solo un mal de los hombres, sino que es un mal de las mujeres también. Yo quisiera leer unas preguntas que me hicieron. Fíjese que sobre esta temática de hoy, sí me han hecho bastantes preguntas, me han escrito bastante, pero quiero leer unas que son muy sugerentes y contienen el contexto de esto. Mire, dice: hermanos, que Dios los bendiga, asisto a una congregación desde mi niñez, con toda mi familia. Mi deseo de buscar a Dios en este momento ha decaído, dice el hermano. Tengo muchas pruebas y mis deseos sexuales son muy intensos en mí. Estoy enamorado de una señorita del mundo que no es cristiana. Ella dice que me ama y que quiere estar conmigo, que si nos casamos va a buscar a Dios. Tengo 6 meses de estar en esta relación y hasta este momento la he mantenido en secreto, dice el hermano. Es un joven. Por temor a mis padres, anhelo recibir un consejo suyo. Les escucho en la zona 8 de Guatemala y es una pregunta que me pidió el anonimato. Una número 2. Soy hija de Dios y oigo sus programas continuamente. No me los pierdo. Sé que pueden aconsejarme y ayudarme. Yo estoy luchando contra el demonio, oiga pues, contra el demonio de la pornografía. Se ha vuelto una obsesión y una red, oiga cómo lo dice esta señorita, y una red en mí. Cuando llega la noche siento ese fuerte deseo de ver pornografía en internet. Unas amigas del colegio me enseñaron esa página. Sé que le estoy fallando a mi Señor Jesucristo y defraudando a mi familia. Por favor, hermanos, ayúdenme. ¿Qué puedo hacer para superar esta adicción? Siento que me está arrastrando al infierno. Oiga, hermanos, les escucho en la zona 1 de Guatemala. Es una pregunta anónima. Dios los bendiga ricamente. Soy cristiano desde hace muchos años. Tengo 5 años de casado y tengo 2 lindos niños. Trabajo en una oficina jurídica donde conocí a una compañera muy atractiva, que a pesar que ella sabe que estoy casado, insiste en estar conmigo. Me siento totalmente terrible cuando veo a mis hijos y a mi esposa, pero qué difícil es dejar la tentación de estar con esta relación de adulterio. Solo de contarles mi problema me siento un poco aliviado, dice. Oiga pues a nadie le he contado esto en la iglesia, mucho menos a mi esposa. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo salir de este laberinto en que estoy atrapado? Les escucho en San Salvador, El Salvador,
Bendiciones. También es una pregunta anónima. Miren, hermanos, el tema de esta noche, la reflexión, la temática que vamos a ver es una reflexión cómo vencer las tentaciones, porque la palabra del Señor nos lo enseña, hermanos. Hay tentaciones diversas, hay muchas tentaciones. ¿Cómo hago? Mire, primero hay que hacer una diferencia entre lo que es una prueba y una tentación. Lamentablemente muchos le dicen prueba y otros le dicen tentación. Y confundimos las pruebas con las tentaciones. Porque a veces ya vamos a ver que Dios es el que prueba, pero Satanás es el que tienta. Dios no tienta a nadie. Yo quisiera que viéramos algo bien interesante. En realidad, miren pues, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, verso 33. Ahí dice, no se engañen, no erréis, dice esta versión. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Oiga, a mí me gusta cómo lo dice la versión de las Américas. Ahí dice, no sean engañados, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. A mí me gusta esa versión. Porque miren, hermanos, las malas compañías. Usted apártese, porque mire, dice el apóstol Pablo sí, eso está en Efesios. Dice que nosotros, capítulo 5, verso 3. Ahí dice que nosotros, mire, fornicación, adulterio y avaricia ni la debemos nombrar. Dice, como nos conviene a santos. No debemos ni nombrarla. La fornicación, el adulterio. Cuando usted mira personas que se ponen a hablar de pecados de esa índole, apártese. Porque lo van a contaminar, lo van a arruinar. Si hay personas que son dadas a eso, apártese, aléjese. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y yo, en este caso, hermanos, mire, yo no quiero ser procaz ni muy explícito para hablar de esto, como hacen muchos predicadores, que hablan con lujo de detalles de estas cosas, hermanos, sobre pretexto de libertad. No, hermanos, yo no voy a ser ninfómano, ni voy a ser procaz para hablar de estas cosas, porque no le conviene, a usted no lo edifica. Mejor vamos a aprender cómo enseña la palabra de Dios a salir de ellas, a resistir. Porque ya vamos a ver que la Biblia habla de resistir, de soportar la prueba y de resistir la tentación. Ya vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Porque esto es maravilloso, hermanos. Quiero leer un versículo. Si usted tiene su Biblia, ábrala. Aquí está todo. En la palabra de Dios están los consejos específicos para que nosotros venzamos la tentación. Miren lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 2 en adelante. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Oiga pues, que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí le está hablando a los casados. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Quiere decir, hermanos, que aún en el matrimonio no podemos ser, como dicen, unas personas, hermanos, descontroladas. No, hermanos, mira, hay que tener control. Pero aquí me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo. Las instrucciones que les dimos. Oiga lo que dice. Que nosotros nos apartemos de la fornicación. Y segundo, ¿sabe por qué, hermanos? Por una razón sencilla. Porque esa es la voluntad de Dios. Mire, nuestra santificación. Muchos preguntan, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Esta es la voluntad de Dios para usted, amigo y hermano y hermana que me ve, que escuchan este mensaje. La voluntad de Dios es la santificación de su vida. Pero santificación en el sentido de apartarse. Apartarnos del mal. Si usted se aparta del mal, está santificándose. Yo no hablo de una condición de santurrón. No. Que usted tiene hasta un halo aquí brilloso, mire, que no es capaz ni de matar una mosca. Yo no digo eso. Yo lo que estoy diciendo es que santificación significa apartado, separado de. Eso es
santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y miren, hermanos, yo quisiera que viéramos algo interesante. ¿Tengo pruebas o tentaciones? Una buena pregunta. Cuando usted es probado, ya vamos a ver que hay pruebas y hay tentaciones. Tenemos que hacer, miren, hermanos, casi que tenemos que hacerla con sabiduría, entender cuándo es la mano de Dios la que está probando mi corazón y cuándo es la mano de Satanás tentando. Porque la Biblia dice en Santiago que Dios no tienta a nadie. Y a Dios nadie lo tienta. Y Él no es tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Eso está en Santiago capítulo 1. Ya lo vamos a leer. Miren lo que dice aquí. Es importante que las mujeres y hombres de Dios aprendamos a diferenciar las pruebas que Dios envía a nuestras vidas y las tentaciones que provienen del corazón. ¿Por qué del corazón, hermanos? Porque Jesucristo nuestro Señor enseñó de que nosotros, ese mal sale del corazón. Mire, un día estaba enseñando una parábola sobre las cosas del mundo, mire, y decía Jesucristo que no es lo que entra a través de los alimentos lo que contamina al hombre, sino que es lo que sale del corazón. Porque del corazón, dijo él, salen los adulterios, las sospechas, la lujuria, salen las mentiras, los homicidios, las malas sospechas, las murmuraciones, todo sale de dentro, porque en el corazón está, hermano, mire, que son provocadas por la concupiscencia que ha sido inoculada en nuestras vidas a causa del pecado que Adán originalmente cometió. Pero no tan solo somos nosotros castigados por eso, sino porque hacemos exactamente lo mismo, hermanos. El pecado nosotros lo practicamos. Miren, entonces del corazón sale todo, porque dice el apóstol Pedro, mire, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 3 al 4, dice que Dios nos ha dado grandes y hermosas promesas, para que por medio de ellas alcancemos la naturaleza y participemos de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Mire, pues, dígame usted si no hay gran corrupción. Mire, pues, esa gran revuelta que hubo el día de hoy, ahí en el Parque Central, es por causa de la concupiscencia y de las pasiones, y además, hermanos, de la gran, mire, es que es increíble la corrupción que hay en el mundo. Todos son corruptos, hermanos, todos roban, todos mienten, todos engañan, más los políticos y los religiosos. Eso sí, hermanos. Pero lo que Dios quiere es que huyamos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice la palabra de Dios. Porque eso es lo que sucede. Hay corrupción por la concupiscencia que hay en el hombre. Entonces el hombre engaña, miente, roba. Mire, eso es lo que sucede. Ya vamos a ver. Mire, el diablo lo que hace es incentivar esos deseos pecaminosos que hay en el hombre. Pero en realidad, él solo incentiva, no obliga a nadie. Él como que provoca, mire, como que promueve, y de hecho así es. Él promueve y financia el pecado para que usted lo tenga servido. Pero en realidad la decisión es suya. Con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, hermanos. Pero cuando el hombre no tiene temor de Dios, sucede lo que está pasando aquí con estos hermanos, que están en cuestiones bien difíciles, que los están atrapando como una red, como una ave en la red, y no son capaces de huir. Porque el apóstol Pablo, ¿cómo le dice a Timoteo, hermanos? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Oiga cómo dice. Eso está en Timoteo. Dice, porque Dios no nos ha, en la primera carta del apóstol a Pablo a Timoteo, ahí dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Eso está en segunda, de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque Dios
no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire pues. Y dice, debemos saber que tanto las pruebas como las tentaciones son ineludibles. Mire, media vez estemos en este cuerpo, vamos a tener tentaciones y pruebas. Son ineludibles, hermanos. Nadie ha alcanzado una pureza que no tenga pruebas ni tentaciones. Hasta Jesucristo, el Hijo de Dios, las tuvo. ¿Saben cómo dice en el libro de Hebreos? En Hebreos 2:18 dice, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Y dice que Él fue tentado, y por cuanto Él fue tentado, capítulo 2 de Hebreos, verso 18, por cuanto Él fue probado en todo, pero, oiga, padeció siendo probado. Las pruebas lo que causan en nosotros es tristeza, angustia, por lo menos al que es verdadero hijo de Dios, le causa, mire, una gran tristeza, fallar. Hermanos que me hacen estas preguntas, sientan dolor al fallar, hombre, porque causan dolor. Mire, dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, dice ahí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Es que miren, hermanos, las pruebas a nosotros nos deberían de causar tristeza. Sí, hermanos, pues mire, y también dolor. Eso nos debería de causar. En realidad, hermanos, ya hay mucha gente que ni siquiera nada le causa. Hay personas, hermanos, tan cínicas y llegaron a ser tan descaradas que ya nada les causa ningún problema, les da. Ya no les da ningún problema. Mire lo que dice Proverbios 17:3. Yo quisiera que leyéramos en Proverbios 17:3. Hablando precisamente de este asunto, ¿verdad? Mire lo que dice. A mí me gusta mucho este versículo. Mire cómo dice. El crisol es para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Mire pues lo que quiere decir esto. Dios prueba, no tienta. Así de que, hermanos, mire, cuando somos probados, nosotros debemos, si nosotros fuimos víctimas del pecado, porque si pecaremos, dice el Señor, ¿saben cómo dice? Abogado tenemos para con el Padre, dice en la segunda de Juan. Ahí dice así, hermanos, nosotros debemos darle gracias a Dios que Él nos libre. Mire, y dice la Biblia en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Esto es a los que conforme a su voluntad y su propósito hemos sido llamados. Todas las cosas nos van a ayudar para bien, sean las pruebas o sean las tentaciones. Porque cuando pasemos la tentación, dice la palabra de Dios, que Él nos va a premiar a nosotros. Sí, hermanos, mire, eso es lo importante. Yo quisiera que viéramos algo aquí, mire, pues. Ahora quiero que definamos rápidamente esto. ¿Qué es una prueba y qué es una tentación? Mire, prueba y tentación. Es fácil confundir estas palabras porque tienen la misma etimología. O sea que las mismas palabras se usan tanto para prueba como para tentación. La diferencia está en que, oiga, tienen distinta connotación y diferente, mire, finalidad. Están especificadas porque provienen de dos seres distintos. Las pruebas provienen de Dios y las tentaciones provienen de Satanás. Entonces, hermanos, mire, aunque la etimología o las palabras que se usan para definir ambas significan lo mismo, pero la connotación y el fin, la finalidad, hermanos, el objetivo es distinto. Mire, Dios prueba para bendecir. Eso lo vamos a leer ahorita, hermanos, en este momento. El diablo tienta para destruir. Aunque dicen lo mismo. Mire, tentación del hebreo Nazá y Bakhan en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento peirasmos y peirazo, que significa probar, oiga, tentar, rebelarse,
investigar para calumniar. Acuérdense que diablo significa calumniador. Entonces él es el que, también otro nombre que recibe Satanás es el tentador. Vino el tentador, dice en Mateo 4:3, para tentar a Jesús. El tentador le llama. Y me temo de que ustedes no anden dignamente, eso dice Pablo a los tesalonicenses, y por eso envía a Timoteo para que él sepa todo lo tocante a ustedes. No sea que el tentador los tiente, dice, porque Satanás es tipificado en la Biblia, es llamado el tentador. Así es de que miren, hermanos, toda tentación, claro, yo quiero hablar claro, proviene de Satanás, y las pruebas provienen de Dios para bendecir. ¿Verdad? Lo vamos a leer. Mire, otra palabra que quise resaltar: investigar para calumniar, provocar con mala intención. Eso significa tentación y prueba. Tentación significa provocar con mala intención, examinar, incitar, desafiar, etc. Fíjese pues, un ejemplo de esto fue lo que le sucedió a David. En Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1, ahí dice que el diablo incitó a David para que dijera: censa al pueblo. Y vino él y censó al pueblo. Y ahí le vino una gran calamidad y un gran castigo de Dios, una gran reprensión de Dios, porque es prohibido hacer ese tipo de censos para gloriarse de algo. Él lo que quería era saber con cuántos hombres contaba. Y miren, hermanos, para llenarse de orgullo. Pero el que lo incitó a eso, porque sabe que es malo, fue Satanás. Satanás dice que incitó a David para decir: censen al pueblo. Y aunque lo reconvinieron sus generales, él, miren, hermanos, no quiso ir. Pero mire, Mateo 4:3 y Tesalonicenses ya se lo dije. Primera de Tesalonicenses 3:5, ahí dice eso. Ahora vamos a ver algo importante, hermanos. Voy un poco rápido, pero espero de que usted y yo podamos... mire, toda ley produce, estos son principios divinos, son grandes principios que aparecen aquí en las Escrituras, ya lo vamos a ver. Toda ley produce tentación. Mire pues, dice el apóstol Pablo, y lo vamos a leer en Romanos, que toda ley lo que provocó en mí fue la tentación, porque si yo no supiera que codiciar es malo, haciendo alusión al 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclava, ni a su sierva, ni a su buey, ni a su asno, mire, ni a nada que le pertenezca a tu prójimo. Si ese mandamiento no existiera, lo ignorara, dice Pablo, pues no tendría tentación, pero soy tentado por causa de esa ley, dice. Entonces, por eso es que yo digo, toda ley produce tentación. Y así es, hermanos. Mire pues, cuando en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, Dios viene y le habla al hombre, a Adán, y le dice: mira, aquí están los árboles, de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no comerás. ¿Y por qué tenían deseo solo de comer ese? Mire, de todos podían comer. La prohibición estaba sobre ese árbol. Y dice que eso tomó ocasión. Y Satanás, bien oyendo el mandamiento, ¿saben qué hizo? Lo que hizo fue causarle y provocarle deseos a Adán. También a Job, hermanos. Mire, cuando Dios lo alaba: has visto a mi siervo Job, que no hay uno como él, siervo honesto, justo, santo, apartado del mal y temeroso de Dios. Ah, pero ¿acaso teme a Dios de balde?, dijo Satanás. Porque mire, eso fue una ley para él. Entonces mire pues, porque así dice, mire lo que dice Proverbios 27:21. Mire pues lo que dice, para que vea usted que todo esto, hermanos, está contenido en la Biblia, y por eso es que debemos escudriñar la palabra de Dios. Mire lo que dice: el crisol prueba la plata, y la hornaza prueba el oro. Oiga, y al hombre lo prueba la boca del que lo alaba. Mire qué sabiduría.
entonces, cuando Job recibió esos elogios, ¿sabe qué sucedió, hermanos? Recibió una prueba. Entonces vino la tentación. ¿Por qué, hermanos? Porque fue probado como un horno. Ahora, mire pues, terminemos este gran principio en Romanos 7:9. El capítulo 7, versos 7 al 9. Mire pues, aunque hasta el 25, hermanos, está, pero yo quisiera hacerlo un poco más corto. Solo le voy a leer unas porciones. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, hermanos. Muchos, mire, la agreden la ley. Muchos la toman contra la ley, pero la ley no es la culpable. La ley lo único que hizo fue dar conocimiento de pecado, para que nosotros podamos arrepentirnos y volvernos a Dios. Pero la ley no es la culpable. Es el pecado, dice Pablo, que mora en mí. Oiga pues. En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión en mí por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios no juzga la ignorancia. La ignorancia, hermanos, no la juzga Dios, por una sencilla razón, porque la persona no es consciente. Entonces él primero da conciencia del pecado y después juzga. Porque si no, no habría, mire, si alguien comete un error o hace cualquier cosa, pero no hay ninguna ley que lo recrimine, pues no es lo mismo que aquel que transgrede una ley ya establecida, que nos ordena no hacer ciertas cosas. Y mire lo que dice Pablo, pues. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, dice. Y ayer el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. Pero mire lo que dice. Mire lo que dice. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya vio pues, en nosotros mora el pecado, mora la maldad. Así de que mire, muchos se la pasan ahí criticando y diciendo, reprendiendo a Satanás. Ya vamos a ver qué es reprender a Satanás. Y el diablo, mire, Satanás, Dios te reprenda, el Señor te... Y solo así viven. Viven en una obsesión. Cuando oyen ese nombre desagradable, ¿saben qué dicen? Reprenda, el Señor te reprenda. Y así viven. No, hermanos. Porque usted diga esas expresiones, no piense que Satanás se va a ir atado, no. Ahora, Dios prueba, pero no tienta a nadie. Miren lo que dice ahí en Deuteronomios 8. Yo quisiera que leyéramos ahí. Es un pasaje tan maravilloso. Miren lo que dice. Miren pues, aquí está Dios recriminando a Israel. En el capítulo 8, verso 2 al 3 y luego el verso 16 vamos a leerlos. Pero mire, aquí a Dios está recriminando y dándole instrucciones a su pueblo antes, previo a entrar a la tierra prometida. Miren lo que dice pues. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Oiga, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocieron tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Verso 16. Él te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Oiga pues, Dios probó a Israel para bendecirlo. Es que Él prueba, hermanos. Bienaventurado, dice Santiago, el varón que soporta la tentación, porque después que soporte la prueba y la tentación, mire, Dios lo va a bendecir, dice. Se lo estoy parafraseando. Mire pues, eso está en Santiago 1:13. Mire lo que dice pues. En el Salmo 11:5, voy a ir un poco rápido.
Ahí dice Dios, hermanos, que Él prueba al justo. Él prueba al justo, pero calamidad va a llover sobre los malos e impíos. Igual, hermanos, Proverbios 17:3, ya le dije, la plata para la hornaza y el crisol para el oro, al revés, ¿verdad? Pero ambas son hornos. Pero Dios prueba los corazones, dice. Él prueba, hermanos. ¿Y qué objetivo tiene Dios al probar, hermanos? ¿Sabe qué? Darle a usted y a mí conciencia de mal. Él ya sabe lo que hay en su corazón, pero el que lo ignora es usted y soy yo. Por eso es de que Él nos da pruebas. ¿Sabe cómo es eso de las pruebas? Como que Él hace florecer, hermanos, el mal para que yo lo identifique y tome una actitud diferente. ¿Qué actitud? Mire, hermanos, de arrepentimiento, de conversión a Dios. Por eso es que Dios lo hace. No lo hace por otra razón. Él lo hace para probar nuestro corazón. ¿Sabe qué quiere decir esto en otras palabras? Para que usted identifique su mal. Y para que usted esté atento y no sea ingenuo. Que no sea ignorante, sino que sepa lo que está pasando. Pero mire, mucha gente es ingenua, hermanos, así mire. Y hasta actúan de una manera simple, simplona, hermanos, mire, sin ningún entendimiento, y cualquiera los engaña y son engañados. Pero cuando Dios prueba el corazón, ¿sabe qué sucede? Yo sé mi debilidad. Entonces Dios prueba para eso. No prueba para que usted caiga. No prueba para que usted tenga aflicciones por gusto. Él entristece para bendecirlo. Mire lo que hizo con Israel. Lo que hizo Dios con Israel fue eso. Probar su corazón para que ver lo que hay en su corazón. Pero Él lo sabe todo. Él sabe todo. Sabe lo que hay en su corazón. Ahora, hermanos, mire, yo quiero ir. Aquí hay más versículos. Yo quiero que usted los lea, que usted los recapacite, usted los medite, los reflexione, para ayuda de usted, porque yo quiero que lleguemos a la conclusión lo más antes posible, por una razón. Oiga, el diablo solo es un facilitador, pero las tentaciones provienen del corazón. Yo creo que ya usted vio eso, cuando Pablo habla en Romanos capítulo 7, de que nosotros tenemos, del corazón sale todo lo malo. Es por eso que Dios prueba, para que eso aflore y nosotros entendamos. Eso está en Mateo. Yo quiero que leamos Mateo 15:15. Mire pues lo que dice aquí en Mateo 15:15. Es un pasaje muy hermoso. Mire pues lo que dice aquí. Dice: respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Él estaba hablando de la parábola estaba hablando sobre los alimentos, que no son los alimentos, porque la gente, mire, se lavaba y hacían un montón de libaciones y un montón de lavatorios, y si no se lavaban las manos no comían, porque pensaban que se contaminaban con lo que comían. Pero dice Pablo, miren, y el Señor Jesucristo lo confirma, miren lo que le dice a Pedro. Dice: ustedes también están sin entendimiento y no entienden. No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y del vientre pasa a la letrina. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, dice. Oiga pues. Y también dijo el Señor en Mateo 12:34, se lo voy a decir rápidamente. ¿Cómo, generación de víboras, cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mira aquellas personas que solo hablando pestes, maldades, chismes, blasfemias y diciendo malas expresiones, malas palabras, se imagina cómo está su corazón. Y sin embargo para ellos es normal, para ellos eso es tan natural que lo dicen y afloran. Mire, a flor de labios tienen las blasfemias, las malas palabras, las palabras soeces, las calumnias,
las lujurias, hablan de fornicar y de pecar como cualquier cosa. El Hijo de Dios no, hermanos. ¿Sabe cómo dice la palabra de Dios? Que fornicación, adulterio y toda inmundicia y avaricia ni se nombre entre santos como conviene, dice. Y ya vamos a ver, mire, cuando lleguemos a ese punto. Pero yo quiero, hermanos, que usted vea algo. Ahora veamos esto, mire. El diablo es facilitador, pero las tentaciones provienen del corazón. Mire lo que dice en Santiago, hermanos. Ahí en Santiago capítulo 1, ahí está bien claro esta doctrina, porque es una doctrina que nosotros debemos entender. Mire lo que dice Santiago capítulo 1. Mire pues. Bienaventurado el varón, verso 12, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie, ya vio, sino que cada uno es tentado, oiga, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Me detengo un segundo aquí. Ya vio que es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El conocimiento del mal. Cuando miren, nosotros recibimos todo aquello, por eso es de que eso de estarse, hermanos, en internet, viendo películas, viendo reportajes, viendo novelas que aportan tanta concupiscencia al corazón, porque solo hablan de desengaños, de adulterios, de amores ilícitos, o estar oyendo esa música, hermanos, que habla de fornicación y de pecado. Eso es lo que está contaminando a la gente, lo está llenando de más concupiscencia. Y mire, la concupiscencia lo que hace es, hermanos, desembocar en el pecado. Óiganlo, mírenlo pues. Entonces la concupiscencia que lo ha traído usted hacia el pecado, dice que la concupiscencia, oiga, después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, dice. Este es el proceso, hermano. Pero todo tuvo origen en su corazón cuando se llenó. Mire, la voluntad de Dios es de que usted saque todo eso. Mire pues, esto es bien importante, hermanos. Hacia eso voy. Yo voy a llegar ahorita a la conclusión, porque en la conclusión me voy a detener un poco. Mire pues, qué importante es que usted y yo saquemos el mal, que nosotros, esa concupiscencia que está en el corazón. Por ejemplo, estos hermanos, este hermano que mira a su esposa y él la está engañando, para él es más doloroso, en lugar de ser honesto y desenmascarar. Fíjese pues, mire pues lo que le voy a decir, ya entro a la conclusión. Mire, ¿cómo vencer la tentación? Esto es de primer orden. Fíjese pues, el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 5, verso 11, no se hagan partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5, 11, antes repréndanlas. Oiga pues, esta palabra a mí me gusta cómo lo dice en otra versión, en la versión de las Américas. Ahí dice, no se hagan partícipe de las obras infructuosas del pecado y de las tinieblas. Antes desenmascárenlas, dice. Esta es la forma, hermanos, de resistir la tentación. Le voy a decir por qué. Porque Satanás trabaja en oculto. A él le gusta el ocultismo. Le gusta guardar ahí huevos de áspid y pasar desapercibido. Pero cuando viene la luz, y la luz, hermanos, desenmascara el pecado, entonces sucede el milagro, hermanos. Ya se lo voy a demostrar. Usted lo puede leer en el Salmo 32. Mire, yo no le puedo leer todos los salmos, pero miren, el Salmo 32, verso 1 al 5 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de noche y de día se agravó sobre mí tu mano. Pero dije, confesaré mi falta a Jehová y mi pecado te declaré y no encubrí mi falta. Y tú me perdonaste la iniquidad de mi pecado, dice.
Oiga pues cómo habla David. Y luego dice en el Salmo, mire pues, en Proverbios 28:13, ahí dice, oiga pues qué hermoso lo que dice ahí. El que confiesa su falta y se aparta, alcanzará misericordia, dice. Esta es la forma, hermanos. Hay que descubrir la obra del maligno porque, mire, él quiere pasar desapercibido. Su trabajo es trabajar sigilosamente. Mire, cuando la gente llega a sentir, muchas personas ya no tienen remedio, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque están tan hundidos que ya no salen. No porque el poder de Dios no sea capaz. Lo que pasa es que, mire, mantienen en oculto y se mueren hasta se mueren ocultando pecados. Yo le voy a contar algo, hermano. Mire, qué importante es esto. Ya lo vamos a ver más detenidamente. Mire, pues, ya le dije Efesios 5:11. Ahora mire, pues, en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11, ahí dice también la palabra de Dios. Que, mire, pues, dice él, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Usted no tiene que ignorar las maquinaciones de Satanás para su vida. Él está financiando el pecado que habita en usted. Entonces lo que usted tiene que hacer es desenmascararla. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Si usted cometió un error, confiéselo a su esposa. Si ofendió a su esposa, ¿sabe cómo dice Santiago? El apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 7 dice, miren, confesaos vuestras faltas unos a otros para que seáis sanados. Si usted ofendió algo o cometió un error, confiéselo y va a ver que usted se va a sentir, va a desarmar a Satanás. Y además, usted va a ser libre. Ya vamos a verlo más detenidamente. Fíjese pues, en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 13, también dice que nosotros nos llenemos de toda la armadura de Dios, para que podamos resistir. Resistan al diablo, dice el apóstol Santiago, y de ustedes huirá. Hay que resistir. Pedro también, el apóstol Pedro, él también dice que el diablo anda como un león rugiente viendo a quién devora, al cual resistan, dice la Biblia. ¿Y cómo se resiste? No con gritos. Muchos saben cómo dicen, el Señor te reprende, y solo así viven. No, hombre, se resiste reprendiendo las obras de las tinieblas, desenmascarándolas. El versículo que le leía, no se lo leí, pero se los mencioné y lo pueden leer, que está en Efesios 5:11. Mira, aquí está, dice, no se hagan partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien reprenderlas, dice la versión Reina Valera. El de las Américas dice, antes bien desenmascárenlas. Quiere decir que hay que, mire, andar a la luz, no ocultar nada, hermanos. Por eso cuando en alguna congregación alguno de los líderes comete una injusticia o comete un pecado y aquellos se lo guardan, se vuelven tapaderas, se vuelven emisarios de Satanás. Hay que desenmascarar el mal para que no seamos contaminados todos. Sí, hermanos, mire, ¿por qué vamos a manejar de una manera furtiva, escondidas las cosas? No, a la luz. Dice que cuando viene la luz, enseñó Jesucristo, ¿sabe qué le dice a Nicodemo? Aquel que es de la luz viene a la luz para que sus obras sean notorias de que son hechas en Dios, dijo. Pero el que es de las tinieblas anda ahí a oscuras. Eso se lo dijo a Nicodemo, un connotado religioso fariseo, hermanos, hasta miembro del Sanedrín, un connotado, mire, un conocedor de las escrituras. Pero Jesucristo lo enfrentó, hermanos, y le enseñó que él debería andar a la luz. Y él le dice algo en el verso 15, mire, capítulo 3 del Evangelio según San Juan, verso 15 y verso 14 y verso 15. Si quieren leámoslo, hermanos. Mire ahí atrás, en el Evangelio según San Juan. Ahí en el Evangelio según San Juan. Mire lo que dice aquí, pues. San Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Miren.
Mire lo que dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí pone el ejemplo de la serpiente del desierto. Eso está en Números, está en Números capítulo 21, del verso 4 al 9. Dice que vino Israel, pero con esto voy a ir concluyendo, hermanos. Oiga pues, muchos hasta el día de hoy no entienden de qué se trataba la serpiente de bronce que Dios mandó. Ahora vea qué sabiduría, pues. Mire cómo piensa Dios. Pensemos, veamos cómo Dios piensa. Israel murmuró violentamente contra Moisés, Aarón y contra Dios. Y empezaron a renegar y querían apedrearlos. Entonces dice la Biblia que Dios mandó serpientes venenosas y ardientes. Cuando habla de ardientes, usted lo puede leer en el capítulo 21 de Números. Ahí dice que la palabra de Dios, que esas serpientes los mordían y morían casi inmediatamente. Me imagino que eran o áspides o cobras o qué sé yo, pues serpientes ardientes le llama la Biblia. Entonces los mordían y hermanos y morían. Entonces se quejaron y fueron a pedirle perdón a Moisés. Entonces vino Dios y le dijo algo. Mire pues amigos y hermanos, le estoy demostrando que esta es la forma de salir adelante a nuestras tentaciones. Andar a la luz y no ocultar nada. Mire pues. Entonces venían los israelitas y cuando eran mordidos por una serpiente, miraban, era como un estandarte. Mire, le dijo Dios, hazte una serpiente y ponla en un asta para que todo aquel que es mordido vaya y la mire como un estandarte de salvación. Oiga pues, muchos aquí especulan un montón y dicen que Jesucristo por nosotros se hizo serpiente. Eso es mentira. Porque aquí lo que está diciendo que de esa forma que elevaron la serpiente para poder salvar la vida de los murmuradores y pecadores, Jesucristo iba a ser pero semejante, no es que es una serpiente. Otros dicen, como la serpiente es símbolo de la medicina, eso significa que Dios llevó nuestras dolencias. No, hermanos, no tiene nada que ver. Ya va a ver qué significa. Entonces, dice la Biblia que eso hacían siempre. Cuando venía una serpiente y los picaba, ellos salían corriendo a ver el asta, a ver aquel monumento, aquel tótem, aquel terafín, digámoslo así, pero no era para adorarlo, era solo para verlo. Entonces, ¿qué sucedía? Ese acto de salir de la escondida de su tienda, donde habían murmurado, e irse, mire, públicamente a parar y ver la serpiente, era desenmascarar el pecado, hermanos. Eso es. Entonces Jesucristo dice, miren, todo aquel que reconozca igualmente a mí, me reconozca y venga a mí cuando yo sea levantado, porque Él fue levantado, dice la Biblia, como la serpiente. ¿Cómo? Pero no porque es la serpiente. No confundamos ni blasfememos. No comparemos a Jesucristo con la serpiente, que la serpiente es Satanás. ¿Por qué una serpiente? ¿Y por qué no dijo, miren, pongan un corderito, pongan un venado o pongan otra cosa? ¿Por qué tenía que ser una serpiente? Porque es el acto de descubrir a Satanás, hermanos. Ellos salían de sus tiendas al murmurar y tenían que pasar la vergüenza. Miren, cuando ellos iban a ver el asta, la gente los miraba y decía, ese pecó, ese murmuró, ese algo hizo, por eso tiene que estar ahí. Pues eso es lo que Dios quiere, hermanos. Miren, mucha gente no quiere guardar una reputación porque se sienten buenos. Si todos somos malos, hermanos. Aquí no hay buenos, ni uno solo. Todos somos malos y todos tenemos pecados. Entonces hay que salir, mire, de lo oculto. Hay que salir de ahí, de lo secreto, e ir, hermanos, a Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Oigan lo que le estoy diciendo. No sé si yo me doy a entender. Mire, ese acto de salir de las tiendas es que usted saque de su corazón esos huevos de áspid, saque todo.
Confiese sus faltas, aunque sean vergonzosas. Confiéselas, confiéselas, sáquelas. Por ejemplo, esta hermana que dice que tiene una red en sus pies y se siente atrapada y que la está hundiendo en el infierno. Confiese su falta. Vaya con el pastor o vaya con un hermano de confianza y sáquelo. Y dígale lo que le está pasando. Y a eso lo que está haciendo es desenmascarar las obras infructuosas de las tinieblas y las está reprendiendo. Es que mira esa palabra reprensión en ese versículo. Se lo vuelvo a repetir porque es de capital importancia. Es imperativo en Efesios 5:11. Mejor leámoslo, hermanos, para que usted, mire, tenga bien clara la doctrina. Mire lo que dice en Efesios capítulo 5, verso 11. Mire lo que dice aquí. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esta palabra reprenderlas, desenmascárenlas. Por eso le digo que así dice la versión de las Américas y la versión Jerusalén. También dice descúbranlas, sáquenlas a la luz, dice otra versión. No las guarden. Eso es lo que sucede. Si usted está teniendo obras infructuosas que lo están matando, lo están hundiendo en silencio, sáquelas. Que esa es la forma de luchar contra el pecado. Sí, hermanos, de luchar contra el mal. Y mire qué importante es esto. Lamentablemente la gente ya no hace eso. ¿Sabe qué hace la gente? La gente comete errores. ¿Y sabe qué es que hace? Se los guarda. Y ahí van acumulando y acumulando y se los van guardando en el corazón hasta que llega el punto, hermanos, en que ya no hay retorno. Están tan hundidos en el pecado. Mire, cuánta gente que tenía una reputación en el evangelio, por no perder esa reputación, prefirieron guardarse esos pecados, esas maldades, esas iniquidades, pero no dar marcha atrás, porque no se podían enfrentar. Miren, hermanos, yo tuve alguna vez que reconocer mis faltas, y si alguna vez lo hago, Dios me ha ejercitado, hermanos. Yo sí, mire, si cometo un error, se lo digo a mi esposa. Yo le digo, mira, fíjate que me equivoqué en esto. Hermanos, ¿por qué no? Confesaos vuestras faltas unos a otros para que seáis sanados. Cuando se están enfermos y en el fondo, en su fuero interno, saben de qué se trata el asunto. Saben que están enfermos, que tienen problemas espirituales por esas obras infructuosas, pero no las sacan. Ahora, hermanos, mire, síntesis, para hacer una síntesis, miren, hermanos, para poner el foco, miren, bien centrado. ¿Cómo vencemos las tentaciones? Es sencillo, hermanos. Es sencillo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi falta, y tú perdonaste mi pecado, dice. Oiga, mire pues, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero lamentablemente, ¿qué está sucediendo hoy? Todos guardan esos huevos de serpiente, hermanos. ¿Y qué está haciendo los huevos de serpiente? Están haciendo nada más y nada menos. Mire, ahora, mire lo que dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, dice, mire, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlas, dice. Mire, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea normal, humana. Solo Jesucristo fue tentado de una manera sobrenatural. Por eso dice la Biblia que Él fue llevado a un monte, al pináculo del templo, y Satanás, hermanos, estaba ahí ofreciéndole para que convirtiera las piedras en pan. Pero miren, hermanos, solo Él fue tentado de una manera sobrehumana, sobrenatural, porque Él es el Hijo de Dios, y ni modo que Satanás lo iba a tentar como me tienta a mí o a usted.
Ay, Dios, hermanos, ahí tenía que llevar tentaciones de un grueso calibre, porque el hombre que estaba delante de él no era cualquier cosa. Era el hombre más perfecto, el hombre más santo, el hombre, miren hermanos, conforme al corazón de Dios. Y miren hermanos, a él no cualquier cosita lo iba a botar. No, hermanos. Entonces llevó mire, pretensiones y unas tentaciones sobrehumanas, sobrenaturales. Mire, entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Resistió con la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos entender todas esas cosas. No es fácil. Yo sé, hermanos, que soportar, mire, ahí está ese versículo que le decía en segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, yo quiero terminar esta reflexión con algo muy importante. Y es algo muy importante que está en Mateo, hermanos. Mire pues, Dios, dice la Biblia, Jesucristo, su oración en Juan, en el Evangelio según San Juan, decía, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tuyos son y tú me los diste. Tuyos eran, porque mire, empieza a hablar el Señor así. No los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Ahora, miren hermanos, Dios nos ha mandado como ovejas en medio de lobos. Sean pues, dijo el Señor, oiga pues la forma, como dijo el Señor, sean pues sencillos como palomas, pero bien astutos, mire, sagaces, perspicaces como la serpiente, sigilosos como la serpiente. No quiere decir que nos vamos a llenar de un montón de astucias humanas y maldades, no, hermanos, vamos a ser sencillos porque, mire, pero vamos a ser avisados. No vamos a dejar que el maligno, hermanos, haga de las suyas en nuestra vida. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Vamos a concluir aquí, hermanos, la reflexión. Ustedes pueden interactuar con nosotros por medio de estas plataformas virtuales. Hay un poco de bulla acá, hermanos, por eso yo quise, pero dijimos la esencia de todo. En realidad, hermanos, usted y yo estamos como ovejas en medio de lobos rapaces. Así de que usted sea cuidadoso, no sea ingenuo, no sea, miren hermanos, no sea una persona que fácilmente lo engaña. ¿Saben cómo dijo Jesucristo en Lucas capítulo 16, verso 8? Los hijos de este reino son más sagaces, más astutos, más perspicaces en su trato con los semejantes que aún los hijos del reino, dice. En otras palabras, muchas veces nos superan en astucia, nos superan en sagacidad, hermanos. No, hermanos, Dios nos ha dado un espíritu de sabiduría y de inteligencia para que nosotros hagamos las cosas bien. Que la paz de Dios sea en sus corazones, que Dios bendiga sus vidas, es mi deseo. Amén y amén.